conclusión del Pentateuco. Hemos llegado al final de estos 5 libros del principio de la Biblia y antes de continuar me gustaría un poco deciros cómo me he sentido, qué he aprendido de todo. Por lo tanto, para introducir un poco este episodio me gustaría hablaros más personalmente. El que, pues, al principio cuando empecé yo sabía que esto era una aventura porque yo hago esto para conocer a Dios, acercarme más a Dios, conocer la historia, también entender muchas cosas que, pues claro, antes mi método de oración, mis hábitos eran leerme las lecturas del día y hablaban de muchas personas que si no te lees el principio no tienes ni idea de quiénes son, por mucho que busques en internet. ¿Quién era este? ¿Quién era el otro? Por lo tanto, el ya haber leído estos 5 libros es como que he entendido una barbaridad de cosas. Por ejemplo, cuando en las lecturas de la Eucaristía mencionaban a Israel o mencionaban a las tribus o a Abraham, pues un poco por historia y de oída te suenan, pero si no sabes quién son, te quedas igual, que era como me quedaba yo. Entonces, claro, ahora cuando descubrí que Israel era Jacob y ya sé la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y todo el linaje, por lo tanto, es como que ya empiezo a entender también el haberme hecho los descendientes de cada uno, que hice un árbol genealógico y sigo haciéndolo para un poco situarme quién es quién. Y pues ya de primeras me impresionó en eso, en entender ya muchas cosas que antes no entendía. También algo que me ha impresionado muchísimo son todas las historias que hay aquí y que no se conocen, no se dan a conocer, por lo menos a mí nunca me han dado a conocer. Aquí yo pondría la historia de Jacob y Raquel, que pues por lo que veo ahora mismo sí que es muy conocida, pero yo hasta que no he leído la Biblia no sabía nada de la historia de Jacob y Raquel y a mí me pareció preciosa, no, lo siguiente. Por lo tanto, yo cada capítulo que pasaba, cada lectura, cada vez que me ponía en oración y a leer, de verdad que no hay capítulo que se me haya hecho más pesado que otro. La única excepción que podría decir es cuando empieza a nombrar todos los nombres, las localizaciones, que hay capítulos que solo hablan de localizaciones de nombres, pero aún así es que no hay nada que diga, jope, esto me ha aburrido. No, es que es impresionante. Y bueno, ahora ya un poco hablando de cuando empezamos a grabar estos episodios, pues dijimos que el Pentateuco equivalía a ley y iba desde la creación del cosmos y el hombre hasta la muerte de Moisés. Efectivamente. Luego aquí, esto es lo que tenía yo apuntado antes de empezar toda la aventura, lo que busqué en internet y también lo que ponía en los comentarios de mi Biblia. La experiencia de Dios y decía que íbamos a pasar por 6 etapas. La historia de los orígenes, las historias patriarcales, la historia del Éxodo, el Sinaí, la marcha a través del desierto y la conquista de la tierra. Y otro dato importante es atribuido a Moisés. Realmente sí, porque es que ¿cómo no va a estar atribuido el Pentateuco a Moisés si es que Moisés sale en 4 de 5 libros? Y bueno, otra de las cosas que tenía que anotada era ley o norma básica de toda relación del hombre con Dios. Por lo tanto, sí que es verdad que confirmo, hemos aprendido todo esto era cierto. Y ahora me gustaría comentaros que he hecho aquí un pequeño resumen de todo lo que he ido recogiendo en todas las conclusiones de los anteriores libros. Y es lo siguiente. ¿Cómo es Dios? Pues de todo lo que he sacado, de todas las veces que se ha dicho en la Biblia literalmente, Dios es esto.
y yo también las deducciones que he sacado a través de ver el comportamiento de Dios con el pueblo. Por lo tanto, ¿cómo es Dios? Dios es creador, Dios es paciente, y aquí he de decir súper, hiper, mega, ultra paciente. O sea, ojalá tener yo un granito de paciencia de la que tiene Dios, porque de verdad que no sabéis la paciencia que tiene con cada uno de nosotros. Dios es bondadoso, misericordioso, lo perdona todo, y se ha visto y se ha comprobado. Dios es fiel, Dios es escudo, Dios es atento, Dios es salvador, Dios es justo, esta se remarca muchísimo. Dios es amor, yo lo definiría, una de mis grandes definiciones de qué es Dios o cómo es Dios es amor. Dios es celoso, Dios es único, Dios es proveedor, Dios es humilde, todopoderoso, milagroso, protector, sanador, luchador, victorioso, santo, observador, guía, camino, cuidadoso. Dios es verdad. Dios es lento en ira y cólera, sabio, cercano, fuerte, glorioso, temible, grande, eterno, felicidad. Dios es roca, Dios es leal, Dios es hacedor y por último, Dios es perfecto. Así que, y sé que hay 1000 cosas más que Dios es, pero las que más destacaría son estas. También hemos visto que Dios se nombra con diferentes nombres, como por ejemplo el Shaddai, que sale en Génesis, que equivale a Dios Todopoderoso, o Yahvé, que equivale a Yo soy el que soy, o Adonai, mi Señor. Y algo que también vimos al principio es que la columna vertebral de la Biblia es la justicia. Y más que nada, esto nos lo ha dejado muy claro el último libro, Deuteronomio. Nos lo deja claro desde Génesis, pero Deuteronomio no para de remarcarse en la justicia, justicia y justicia y justicia, y no para de repetirlo. Y ahora pues voy a pasar como un poco a hacer un pequeño resumen de todo en sí. ¿Qué nos da Dios? Pues nos da dificultades y pruebas. Y todo esto tiene un porqué y un para qué. Todo esto tiene un propósito para probar nuestro corazón. También algo que me ha dejado muy claro estos 5 libros. Lo siguiente, no temas, yo estoy contigo y no te abandonaré. Que esto se lo dice Dios a su pueblo. Se lo dice Dios a ti y se lo dice Dios a mí. Tened muy claro que Dios no nos va a dejar nunca, Dios está siempre con nosotros y que si tenemos a Dios con nosotros no hay que temer nada. También algo que vi es el verdadero amor de noviazgo, de matrimonio, y como he dicho antes, el ejemplo que más se me viene ahora es Jacob y Raquel, pero sí que hay más ejemplos. También teniendo a Dios lo tenemos todo y se nos deja bien claro en estos 5 libros. Centrarnos en nuestra relación con Dios, esto muy importante, porque aquí es algo que yo como que pasaba un poco por encima, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones hay personas, y de hecho alguna vez me puede pasar a mí o seguramente ya me haya pasado, que es que tendemos a compararnos con los demás, tendemos a comparar nuestra relación con Dios con la de otros, y Dios tiene una relación única con cada uno. Entonces a mí no me va a pasar lo mismo que le pasa a la persona de mi lado, ni a la persona de mi lado le va a pasar lo mismo que a mí o de otra persona. Es decir, nos pueden pasar cosas parecidas, pero cada uno tiene una relación con Dios y cada uno tiene que cuidar su relación con Dios a su manera. Entonces, debéis de centraros en vuestra relación con Dios y cómo mejorarla, cómo trabajarla, etc. Porque si caéis en la tentación, por así decirlo,
de centraros en lo que hacen los demás o qué da Dios a los demás y a vosotros no, pues os vais a perder muchas cosas que Dios está haciendo con vosotros, y por estaros fijando en el hermano de al lado, seguramente no os estáis dando cuenta. Entonces esto tenerlo muy en mente. Esta me encanta, la siguiente. Los tiempos de Dios son perfectos, y es algo que yo tengo muy en mente, muy grabado, que no hay mejores tiempos que los que Él tiene y que Él lo tiene todo bajo control. Dios nos da libertad. Somos nosotros los que elegimos el camino por el cual ir. Es decir, lo primero que nos da Dios en Génesis es la libertad, y el hombre, nosotros, somos los primeros en elegir lo que queremos. Es decir, Dios nos da la libertad de decir quiero esto o quiero lo otro. De hecho, en la última parte de Deuteronomio vemos que Dios te dice, hay dos caminos, la vida o la muerte, y tú puedes elegir el que quieras, y te dice que hay en uno y que hay en otro, pero el que decide eres tú. Y esta frase que viene siguiente es de mis favoritas, que la dije en el especial Navidad, y es la siguiente. Dios se deleita en mostrar su poder a través de una aparente derrota, efectuando retiradas tácticas para obtener victorias estratégicas. ¡Wow! Y aquí vemos el ejemplo de José en Génesis, lo que pasó con todos sus hermanos, que luego al final acabó en la cárcel, pero después de la cárcel al final acabó teniendo contacto con el faraón, al final acabó él teniendo el poder de todo. Increíble, o sea, como la historia de José, muchas más, pero la primera que se me viene a mí en esto es José. Y de verdad que esa frase es brutal. El amor inmenso, es decir, el amor infinito de Dios por su pueblo, a pesar de que el pueblo se rebela contra Él, murmura contra Él, va contra Dios y desconfía de Dios, Él los ama tanto y Él es tan fiel y cumplidor a su palabra que a pesar de todo les sigue amando y cada vez más. Y esto es algo que yo admiro muchísimo y que quiero con todas mis fuerzas también parecerme a Él en eso. Vemos que el que falla es el hombre, no es Dios. Aquí todo el rato el que se está equivocando es el hombre y se puede ver. Entonces, pues los que fallamos somos nosotros, no está fallando Dios, porque Dios sabe lo que hace, pero nosotros tenemos libertad de elegir el que realizamos. Dios no nos dejará ir hasta cumplir lo que tiene para nosotros. También vemos la importancia de seguir los mandamientos, y esta se repite mucho, se remarca mucho, etc. Dios nos elige y nos usa como instrumento. Es decir, durante todos estos libros vemos cómo Dios actúa a través de las personas y transmite su mensaje a través de las personas. Y esto también ha pasado antes, sigue pasando ahora y seguirá pasando. Es decir, no penséis que para oír a Dios va a apareceros algo ahí milagroso, algo blanco, una luz blanca, que oye, que a lo mejor puede ser, porque nunca se sabe, pero generalmente Dios habla a través de las personas, habla a través de la Biblia, por lo tanto, un gran instrumento son las personas. Escucha y responde nuestras oraciones. Nunca pensemos que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde. Dios nos escucha todas y cada una de las palabras que decimos. Dios nos conoce y Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y también responde, y se comprueban estos libros. Muy importante la oración. Es decir, con la oración vemos que se han ganado batallas, lo poderosa que es el orar. El amor a todo y a todos. Como he dicho antes, yo recogería todos estos libros con la palabra amor, de cómo ama Dios a todos y cada uno de nosotros.
el agradecer. No nos cansemos nunca de agradecer, porque esto nos va a hacer crecer mucho y sentirnos bien con los demás, con nosotros mismos y con Dios sobre todo. Algo muy importante también es que Dios quiere que seamos felices plenamente. Es decir, Él quiere nuestra felicidad ante todo y quiere que sea plena, no a medias, sino Él quiere vernos felices, vernos alegres. Por lo tanto, todo lo que hace Dios, todo lo que nos pide, no es para que nosotros nos amarguemos o para que estemos tristes, para reprimir. No, todo lo contrario. Si Él te dice que hagas una cosa, aunque tú muchas veces pues no lo entiendas, Él sabe que es lo mejor para ti. Y seguramente al estar diciendo que no a esa cosa, detrás de ese no hay muchos sís. ¿Sí? ¿Sí es? Bueno, me habéis entendido seguramente. Por lo tanto, que tengáis muy claro eso, que detrás de un no se esconden muchos sís. La gran familia que se ve en el árbol genealógico, que no para de crecer y que sigue cumpliendo sus promesas y que es una enorme familia la que crea Dios. Algo muy importante es la unión, de que solos no podemos, ya sea unión con Dios o unión con tus hermanos, con el hombre, etc. Solo no puedes, necesitas a Dios. Y en la vida, en el mundo, pues también para crecer en Dios, lo que Dios quiere es que estemos unidos todos y crezcamos juntos. Vemos el discernimiento, el saber qué es de Dios y qué no, qué le agrada a Dios y qué no. ¿Qué nos enseña también? A ser santos, porque Dios quiere que seamos santos. Y obviamente, pues nosotros somos humanos, nosotros nos equivocamos, pero Él nos da una serie de pautas, por así decirlo, nos enseña a cómo corregirnos, a cómo ser santos y poco a poco acercarnos a Él. El poder de la fe. De verdad que yo he alucinado con historias de fe de aquí dentro, en esos tiempos, en circunstancias que se han encontrado la gente y que a pesar de todo, con la fe han seguido adelante y cómo Dios les bendice y es que es alucinante. Las historias increíbles que ya he comentado un poco antes, que me parece alucinante todo lo que pasa, y las bendiciones a los que le aman. Es decir, Dios realmente nos bendice a todos, pero de verdad que si llamas a Dios es que las bendiciones que te proporciona son inmensas. Y por último, y no menos importante, es la importancia de la palabra. Esto muy importante, el tener la palabra siempre presente, el leer la Biblia, porque es uno de los medios que más te acerca a Dios y que más vas a aprender su carácter. Y también creo que entenderás muchas situaciones de tu vida, que es algo que a mí me está pasando y que no he comentado antes, que a lo mejor puede que te sientas muy identificada. Ahí lo dejo. Y nada, esto ha sido un poco resumen de todo lo que he ido aprendiendo. Obviamente he aprendido 1000 cosas más, pero no queremos que este episodio dure 24 horas o más. Entonces, ese ha sido como un mini resumen. Y nada, ahora a continuar con Josué. O sea, ya lo he dicho muchas veces, pero yo estoy alucinando con que me he leído el Pentateuco. Es que en mi vida me lo hubiese imaginado y ha sido lo mejor que he podido hacer, porque de verdad que hay historias que no nos cuentan y que son alucinantes. Muchísimas gracias por escucharme un día más, de verdad, muchas gracias. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios os bendiga a todos.